no pasa nada, Dios me escucha de verdad. Hay un momento en el que el silencio ya no es solo externo, empieza a sentirse dirigido hacia ti. No lo dices en voz alta, pero la idea aparece en tal vez Dios sí escucha, pero no a mí. Tal vez hay algo en mí que bloquea la respuesta. Nuishevo ya es una herida pequeña que se abre despacio. Comienzas a revisar tus días con una lupa más dura. Piensas en tus fallas, en tus distracciones, en tu falta de constancia. Te preguntas si la razón del silencio está en tu debilidad. La mente intenta encontrar una causa, porque es más fácil creer que hiciste algo mal que aceptar no tener control sobre lo que sucede. Lo difícil es que esta sospecha no se presenta como una acusación fuerte. Es más bien un murmullo interno que desgasta. Sigues orando, pero ahora con una ligera tensión, como si necesitaras demostrar algo, y esa tensión cambia el tono de la oración sin que te des cuenta. Hay un momento en el que el silencio ya no se siente simplemente como un espacio vacío, empieza a sentirse dirigido hacia ti. No sucede de forma brusca, no escuchas una voz que te acuse, ni sientes un rechazo evidente, es algo más sutil. Terminas de orar y, en lugar de paz, aparece una incomodidad tranquila, como si el silencio tuviera intención, como si no fuera casualidad que nada haya cambiado. No lo dices en voz alta, pero el pensamiento comienza a formarse por dentro. Tal vez Dios sí escucha, pero no a mí. Tal vez hay algo en mí que impide que mis palabras lleguen. No es una declaración dramática, es una sospecha suave, casi invisible, que empieza a instalarse en el fondo de tu mente. Y lo más difícil es que no sabes exactamente de dónde viene. Entonces empiezas a revisarte, repasas tus días, tus decisiones, tus errores. ¿Recuerdas momentos en los que fallaste, promesas que no cumpliste, distracciones que te alejaron? Te preguntas si la razón del silencio está en tu debilidad, si quizá no mereces una respuesta clara. La mente busca una causa porque necesita orden. Prefiere encontrar una falla antes que aceptar la incertidumbre. Sin darte cuenta, la oración cambia. Ya no es un diálogo confiado, sino una conversación tensa. Hablas con cuidado, como si tus palabras estuvieran siendo evaluadas, como si tuvieras que justificar tu derecho a ser escuchado. Aparece una especie de vergüenza silenciosa. No te sientes expulsado, pero tampoco completamente acogido. Te sientes en espera, como alguien que no sabe si tiene permiso para entrar. Este sentimiento no siempre es consciente. A veces solo se manifiesta como incomodidad, como una ligera presión en el pecho cuando vuelves a orar. Te preguntas si deberías ser más disciplinado, más fiel, más constante. Empiezas a medir tu vida espiritual como si fuera un rendimiento. Si oro mejor, tal vez Dios responda. Si cambio más, tal vez el silencio se rompa. Pero esa lógica, aunque parece razonable, te agota, porque convierte la relación en una prueba constante. Y en el fondo sabes que no puedes perfeccionarte lo suficiente como para garantizar una respuesta. La sospecha entonces se transforma en algo más profundo, a miedo. No miedo de Dios, sino miedo de no ser suficiente. Lo que duele no es solo la ausencia de señales, es la posibilidad de que el silencio tenga que ver contigo, que no sea neutro, que sea una reacción. Y esa idea empieza a desgastar la confianza con la que antes rezabas. La espontaneidad desaparece. Cada palabra pasa primero por el filtro de la duda. Sin embargo, incluso en medio de esta tensión, sigues orando. No porque estés seguro, sino porque abandonar la oración se sentiría peor. Permaneces tal vez con menos entusiasmo, tal vez con más preguntas, pero permaneces. Y eso ya dice algo importante, aunque todavía no puedas verlo con claridad. Lo que estás viviendo no es una rebelión abierta, es una herida pequeña que busca explicación. Es el deseo profundo de ser escuchado sin condiciones. Y en esa búsqueda sincera, aunque ahora esté mezclada con inseguridad,
Hay una verdad que aún no se ha perdido. ¿Nos sigues queriendo hablar con Dios? La pregunta no es solo si le escucha, la pregunta que empieza a tomar forma es otra, más íntima. ¿Puedo seguir hablándole aunque no tenga garantía de respuesta? Esa pregunta no se responde de inmediato, pero abre un espacio distinto, más honesto, donde la fe deja de ser una emoción y empieza a parecerse más a una decisión frágil pero real. Hay algo que casi nunca reconocemos cuando oramos. No solo hablamos con Dios, también esperamos algo. A veces no lo formulamos con claridad, pero en el fondo hay una expectativa silenciosa, tal vez una sensación de alivio, tal vez una señal que confirme que fuimos escuchados, tal vez un cambio, aunque sea pequeño, que nos diga que el cielo respondió. Cuando eso no sucede, la frustración no siempre se presenta como enojo, se presenta como desconcierto, como una ligera desorientación interior, porque sin darte cuenta, estabas esperando que algo se moviera, que la oración produjera un efecto visible. Al no verlo, no sabes cómo interpretar el vacío que queda. La mayoría de nosotros aprendimos a asociar la respuesta con un resultado. Si hay paz inmediata, Dios actuó. Si las circunstancias cambian, Dios intervino. Si algo se siente distinto, entonces hubo escucha. Pero cuando todo permanece igual, la mente concluye lo contrario. Y esa conclusión no siempre es consciente. Se instala poco a poco. Empiezas a preguntarte si estabas esperando demasiado o si estabas esperando lo equivocado. Tal vez querías una emoción específica. Tal vez querías una confirmación que calmara tu ansiedad. Tal vez necesitabas una sensación clara para seguir adelante con seguridad. Y al no recibirla, la oración parece incompleta. Aquí es donde surge una tensión profunda, porque no es fácil admitir que uno espera algo de Dios. Queremos creer que oramos solo por amor, por confianza, por fe pura, pero la verdad es más humana. Oramos también porque necesitamos saber que no estamos solos, porque queremos sentir que alguien interviene, porque deseamos señales que nos sostengan. Esta expectativa no es un defecto, es parte de nuestra fragilidad. El problema no está en esperar, el problema aparece cuando convertimos esa expectativa en el único lenguaje que reconocemos como respuesta. Si Dios no responde como imaginamos, asumimos que no respondió en absoluto. Entonces la oración se transforma sin que lo notes, se convierte en una prueba. Si hoy siento algo, fue real. Si no siento nada, quizá fue inútil. Y así, sin querer, empiezas a medir la presencia de Dios por la intensidad de tus emociones o por la rapidez de los resultados. Pero la vida misma te ha mostrado que no todo lo verdadero se siente fuerte. Hay decisiones importantes que no provocaron emoción inmediata. Hay relaciones profundas que no siempre estuvieron acompañadas de sensaciones intensas. Hay procesos internos que avanzaron sin que te dieras cuenta hasta mucho después. Tal vez aquí esté ocurriendo algo parecido. Tal vez el silencio no sea ausencia, sino un espacio donde tus expectativas están siendo suavemente confrontadas, no para castigarte, sino para ampliar tu forma de entender la escucha. Porque si solo reconoces como respuesta aquello que se mueve rápido o se siente fuerte, muchas formas de presencia quedarán invisibles para ti. Este descubrimiento no elimina el vacío de inmediato, pero introduce una pregunta distinta. No es solo si Dios escucha, es si tú estabas esperando que escuchara de una manera específica. Y al formular esa pregunta, algo cambia. No porque ya tengas una respuesta, sino porque empiezas a mirar la experiencia con más honestidad. Esa honestidad no acusa, no te señala como exigente o impaciente. Solo reconoce que eres humano, que deseas señales, que anhelas certeza y que cuando no llega, el corazón se inquieta. Lo importante es no detenerte ahí, porque detrás de esa expectativa hay un deseo más profundo que todavía no ha sido completamente explorado. Sin darte cuenta,
la oración empieza a convertirse en una forma de medición. No lo haces de manera consciente, pero comienzas a evaluar lo que ocurre después de hablar con Dios, si algo cambia, si sientes paz, si las circunstancias mejoran. Entonces interpretas que hubo respuesta. Si todo sigue igual, el silencio parece confirmar lo contrario. Esta forma de medir nace de una necesidad muy humana en querer señales claras. Queremos saber que nuestras palabras no se pierden en el vacío. Queremos evidencia, algo tangible que nos permita decir con seguridad que fuimos escuchados. Y cuando esa evidencia no aparece, la duda se instala como una sombra. Poco a poco, la oración deja de ser un espacio de encuentro y se transforma en un indicador de resultados. Empiezas a observar tus emociones como si fueran pruebas. Si hoy sientes calma, fue una buena oración. Si hoy sigues inquieto, tal vez no funcionó. Sin quererlo, conviertes lo invisible en algo que necesita demostrarse. El problema no es buscar sentido. El problema es reducir la escucha de Dios a una reacción inmediata, porque no todo lo que es escuchado es respondido de la forma que imaginamos, y no toda respuesta implica un cambio visible en el instante. A veces la intervención no altera la escena, sino la profundidad con la que la atraviesas. Cuando miras tu propia vida con más calma, notas que muchas cosas importantes no se resolvieron de inmediato. Hubo procesos que parecían estancados y sin embargo estaban formándote por dentro. Hubo situaciones que no cambiaron de un día para otro, pero tú sí cambiaste en la manera de sostenerlas. Tal vez lo que duele no es que nada pase, sino que nada pase como esperabas. Tal vez el silencio se vuelve insoportable porque no encaja con tu idea de cómo debería verse la respuesta. Y en ese punto, la fe se siente frágil porque depende de algo externo que confirme lo que sucede en lo invisible. Pero hay otra posibilidad que empieza a insinuarse. Tal vez la escucha no siempre se manifiesta en resultados visibles. Tal vez ser oído no significa que el escenario cambie de inmediato. Puede significar que alguien está presente mientras atraviesas lo que no cambia. Esa presencia no siempre se traduce en emociones intensas. A veces se manifiesta en la capacidad de seguir, incluso cuando no entiendes. Este pensamiento no resuelve la tensión de golpe, pero abre un espacio distinto, un lugar donde la oración deja de ser una prueba que debes aprobar y vuelve a ser un acto sencillo de permanecer. Ya no necesitas medir cada efecto. Puedes permitir que el silencio exista sin convertirlo en sentencia. Y cuando dejas de medir algo, si suaviza, no porque el problema haya desaparecido, sino porque la relación deja de depender de resultados inmediatos. Empiezas a intuir que tal vez la escucha no se demuestra, se sostiene, no se impone con señales claras, sino que acompaña en lo que todavía no cambia. Hay una diferencia que cuesta aceptar, pero cambia todo cuando empieza a comprenderse. Ser escuchado no siempre significa recibir una respuesta inmediata. En la vida cotidiana lo sabes, has hablado con alguien que te ama y aún así no cambió tu situación en el momento. No porque no le importaras, sino porque escuchar no siempre implica intervenir de inmediato. Con Dios puede estar ocurriendo algo parecido. Cuando ahora si nada cambia, la mente concluye que no hubo escucha, pero tal vez estás confundiendo dos cosas distintas: la atención y la acción. Escuchar es estar presente ante lo que dices. Responder es decidir cómo y cuándo actuar, y esas dos cosas no siempre suceden al mismo ritmo. Piensa en los momentos en que alguien te sostuvo con su presencia sin ofrecer soluciones rápidas. No resolvió tu problema, pero su cercanía te dio fuerza para atravesarlo. No hubo intervención dramática, pero hubo compañía real. Esa forma de acompañar no elimina el dolor, pero evita que te sientas abandonado dentro de él. Quizá
El silencio que tanto te inquieta no sea indiferencia. Puede ser una presencia que no interrumpe lo que estás viviendo, pero tampoco se retira. Una presencia que respeta tu proceso, tu libertad, tu tiempo. Esto no convierte el dolor en algo fácil. Tampoco romantiza la espera. Solo cambia la interpretación, la idea de que Dios escucha, pero no responde de inmediato, desafía tu necesidad de control. Porque preferirías una señal clara, una acción visible, algo que te permita cerrar la pregunta. Sin embargo, la fe más profunda no siempre se apoya en pruebas rápidas. A veces se sostiene en la confianza de que la escucha existe, incluso cuando la respuesta no es visible. Este cambio de perspectiva no elimina la incomodidad. El silencio sigue ahí. Las circunstancias pueden seguir iguales, pero ya no se siente necesariamente como prueba de abandono. Empiezan a parecerse más a un espacio donde la relación no depende de resultados inmediatos. Si la escucha no siempre significa intervención, entonces la pregunta ya no es solo si Dios te oye. La pregunta se transforma en algo más íntimo. ¿Puedo aceptar que la respuesta tenga un ritmo distinto al mío? Esa pregunta no exige una respuesta inmediata, solo abre una puerta hacia una comprensión más amplia, donde el silencio deja de ser enemigo y empieza a ser parte del camino. Si miras la historia de la fe con honestidad, verás que el silencio no es una excepción extraña, es un territorio conocido. Hay hombres y mujeres que caminaron largas temporadas sin una señal clara, sin una intervención visible, sin una respuesta inmediata a sus súplicas. No fueron rechazados, no fueron ignorados, pero tampoco recibieron confirmaciones rápidas. Hubo noches de espera, hubo decisiones tomadas sin garantías. Hubo oraciones que parecían quedar suspendidas en el aire. Y sin embargo, esas historias no terminaron en abandono. Terminaron en procesos que transformaron por dentro antes de cambiar algo por fuera. Lo que parecía ausencia era muchas veces formación. Cuando recuerdas esto, algo se acomoda. No porque el silencio desaparezca, sino porque deja de sentirse único y aislado. No estás atravesando algo que nadie haya vivido antes. No eres el primero en orar sin sentir eco. Y eso, aunque no resuelva el momento, quita una carga de encima. Las páginas de la Escritura no están llenas solo de milagros instantáneos, también están llenas de espera, de desiertos, de preguntas que tardaron en encontrar respuesta. La fe bíblica no se construyó únicamente en momentos de claridad, se formó en la perseverancia silenciosa, en la confianza que se sostuvo cuando nada parecía cambiar. Este reconocimiento no romantiza la espera, no convierte el silencio en algo cómodo, pero introduce una compañía distinta. Si otros atravesaron este mismo territorio y no fueron abandonados, entonces el silencio puede no ser el final de la historia. Puede ser una etapa que todavía no entiendes por completo. Quizá lo que ahora interpretas como vacío sea en realidad un espacio donde algo se está gestando sin ruido. No siempre lo que forma carácter hace espectáculo. Muchas veces sucede en lo oculto, mientras la persona solo percibe quietud. La ausencia de señales no significa ausencia de proceso. Y al comprender que el silencio también ha sido parte del camino de otros, la pregunta cambia ligeramente. Ya no es solo si Dios escucha, es si puedes permitirte atravesar este tramo sin declarar que todo está perdido. Esa pequeña apertura interior no elimina la incertidumbre, pero la vuelve más habitable. Hay procesos que no hacen ruido, no anuncian que están ocurriendo, no traen una sensación intensa que confirme su avance. Suceden en lo profundo, mientras por fuera todo parece igual. Tal vez lo que más te inquieta no es que nada cambie, sino que no puedes ver que está cambiando. Cuando una semilla es plantada, durante mucho tiempo no se ve nada. Desde arriba la tierra parece intacta, pero debajo algo se mueve en silencio. Se rompen capas, se forman raíces,
se abre paso a una vida que todavía no tiene forma visible. Si alguien mirara solo la superficie, diría que nada está pasando. En tu interior puede estar ocurriendo algo parecido. La oración que parece no producir efecto inmediato puede estar moldeando tu paciencia, tu humildad, tu resistencia, no como un castigo, sino como una preparación, no como una prueba que debes superar, sino como una formación que se desarrolla en lo oculto. A veces queremos que Dios cambie las circunstancias, porque creemos que ahí está la respuesta, pero quizá antes de alterar lo externo, está trabajando en la profundidad con la que lo sostienes. Tal vez lo que ahora llamas silencio es el espacio donde tu corazón aprende a confiar sin depender de resultados rápidos. Este tipo de crecimiento no se siente espectacular, no produce emoción intensa, se parece más a una firmeza lenta que comienza a aparecer sin que notes el momento exacto en que empezó. Sigues atravesando la misma situación, pero con una resistencia distinta. Sigues orando, aunque no tengas garantía. Lo invisible no es inexistente, solo es menos evidente. Y reconocer eso no elimina la incomodidad del silencio, pero cambia la forma en que lo miras. Puede que no haya una respuesta visible todavía, pero eso no significa que estés detenido. Puede que el proceso sea más profundo de lo que imaginabas. Y si algo está creciendo sin que lo veas, entonces el silencio no es estancamiento, es gestación. Esa idea no te obliga a sentir esperanza inmediata. Solo te invita a considerar que la ausencia de movimiento externo no equivale a ausencia de trabajo interior. En algún punto llega una decisión silenciosa que no se anuncia con fuerza. No es un momento dramático ni una revelación intensa. Es más bien una rendición tranquila. Dejas de exigir una prueba inmediata. Dejas de esperar una señal que confirme todo, no porque hayas dejado de desearla, sino porque comprendes que tu paz no puede depender de una evidencia constante. Soltar la necesidad de prueba no significa conformarte con el vacío. Significa aceptar que la relación con Dios no funciona como un intercambio medible. No es una transacción donde cada oración produce un resultado visible. Es algo más profundo y menos controlable. Y eso puede incomodar al inicio. Durante mucho tiempo intentaste sostener la fe con certezas. Querías saber que estaba siendo escuchado, querías ver cambios claros, querías una respuesta que disipara toda duda. Pero esa búsqueda constante de confirmación también te agotó. Convertía cada oración en una evaluación. Ahora comienzas a intuir que puedes seguir sin esa garantía inmediata, no porque la duda haya desaparecido por completo, sino porque decides no dejar que gobierne tu permanencia. Puedes orar aunque no tengas prueba, puedes hablar aunque no sientas eco, puedes permanecer aunque no haya señales visibles. Esta forma de continuar es más madura y más humilde. No se apoya en emociones intensas ni en resultados rápidos. Se apoya en una confianza que se construye en el tiempo. No es cega. Es consciente de la incertidumbre, pero no se paraliza por ella. Cuando sueltas la exigencia de evidencia constante, algo dentro de ti se aquieta. No porque ya tengas respuestas claras, sino porque ya no estás luchando contra la falta de ellas. La oración vuelve a ser un espacio de encuentro, no una herramienta para comprobar si todo está funcionando. Y en esa quietud nueva, empiezas a descubrir que puedes seguir adelante incluso sin entenderlo todo. La fe deja de ser una carrera hacia una señal y se convierte en un camino que se recorre paso a paso, sin pruebas inmediatas, pero con una presencia que, aunque silenciosa, no desaparece. Llega un punto en el que la pregunta deja de ser si Dios te escucha y se vuelve algo más sereno. Es suficiente seguir hablando aunque no tengas certeza. Esa pregunta ya no nace del miedo, sino de una honestidad más profunda, porque ahora sabes que la duda no te expulsó, el silencio no te rompió, sigues aquí. Tal vez la confianza no se construye con respuestas inmediatas, sino con permanencia, no con pruebas visibles, sino con una fidelidad sencilla que no hace ruido. Has descubierto que puedes orar sin garantías y aún así no sentirte abandonado.
No porque todo esté claro, sino porque ya no necesitas que lo esté para continuar. La oración, entonces, deja de ser una búsqueda ansiosa de resultados y se convierte en un lugar donde puedes existir tal como eres, con preguntas con cansancio, con esperanza frágil, sin exigencias de perfección, sin la obligación de sentir algo extraordinario. No hay una conclusión que cierre este proceso, no hay una frase final que resuelva el misterio del silencio. Lo que hay es una presencia más tranquila, una relación que no depende de señales constantes, una fe que no se apoya en emociones intensas, sino en la decisión de permanecer. Y quizás eso sea suficiente por ahora, seguir hablando, seguir escuchando, seguir caminando, aunque el eco no sea inmediato. El silencio ya no es una amenaza, es parte del camino. Y tú sigues en el